Insisto, señor ministro, 2 meses ya con la línea interrumpida, 49 días desde la caída del talud en Álora, 1 año de incertidumbre por delante. Ni una medida anunciada para apoyar a los sectores afectados, ni una medida para aliviar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga. Renfe señaló este viernes que está estudiando alternativas para evitar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga, usar trenes por vía convencional o usar trenes de ancho variable. Y la pregunta es, ¿y Renfe por qué no empezó a estudiar esto el 4 de febrero cuando cayó el talud? ¿Por qué no empezó a estudiarlo cuando se lo propusimos desde el Partido Popular? ¿O es que su ministerio lleva estudiando 49 días y todavía no ha encontrado una solución? ¿Cuántos días, cuántas noches, cuántos puestos de trabajo se tienen que perder para que su Gobierno actúe y tome una decisión? Mire, usted ahora nos va a decir que están limitados por la física, ya nos lo ha dicho, que no caben más máquinas, que hay turnos de trabajo 24 horas o incluso algún dirigente socialista ha dicho que al Partido Popular no le importa la seguridad. Pues por supuesto que nos preocupa la seguridad y que eso es lo primero. Queremos reconocer el esfuerzo que están haciendo los operarios que están trabajando en la zona y no somos ajenos a la envergadura del desprendimiento. Pero a lo que no somos ajenos desde este grupo parlamentario y desde luego no vamos a ser indiferentes es a la falta de acción del Gobierno, al caos en la planificación de su ministerio y a sus faltas de respeto, señor ministro. No, a eso no. El bloqueo de la línea directa de AVE Málaga-Madrid, la falta de medidas compensatorias, la mala planificación de su Gobierno por la caída del talud en Álora y sus insultos, señor ministro, han sido la gota que ha colmado el vaso. Pero ya el vaso estaba muy lleno. Tenía que llegar a sede parlamentaria la absurda, infantil y falsa polémica sobre el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga a la altura de Álora. Absurda, infantil y falsa. ¿Y quién mejor que el Grupo Parlamentario Popular y el señor Bendodo para traer a esta sede una cuestión absurda, infantil e inventada? Dice usted que sale aquí con voluntad constructiva. Dice que viene usted aquí con voluntad constructiva y que viene a hacer propuestas. Yo propuestas realmente he escuchado pocas o ninguna, pero eso sí, he escuchado una colección de chascarrillos, bulos, lugares comunes, falsedades, etcétera, que son los mismos que ha venido reproduciendo esa prensa que trabaja a su servicio en Andalucía y que ha llegado a decir que el corte del servicio de alta velocidad va a suponer para Málaga una pérdida de 1.300 millones de euros esta Semana Santa. También les advierto que esta cantidad es flexible, porque ha pasado de los 100 millones a los 2.000 en función del medio y del grado de afinidad con el Partido Popular y, en concreto, con el señor Moreno Bonilla, que es el que paga la fiesta. Claro, habla usted de voluntad constructiva, pero acto seguido dice que se tarda más desde Málaga a Madrid en tren que desde Málaga a Moscú en avión. La verdad que esta no la vi venir, lo tengo que reconocer, señor Bendodo. Pero, mire, la primera aclaración. Los turistas no llegan a Málaga en tren, mayoritariamente. Ni siquiera es el medio que más usuarios traslada a Málaga. El 64% llega a Málaga en avión. Parece mentira que Málaga tiene el 4.º aeropuerto más importante de España en número de viajeros después de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Cualquiera diría que Málaga es una zona aislada a la que si le privas de tren de alta velocidad queda automáticamente privada de la llegada de turistas. El 10% llega en coche. El 15% llega en bus, barco, coche compartido, etcétera. Y solo el 11% llega en tren. Pero tengan en cuenta que en este momento el servicio no está completamente suprimido, sino que se llega en tren hasta Antequera y ahí se hace un transbordo en autobús hasta la ciudad de Málaga. Con lo cual, este servicio diario en este momento está trasladando a Málaga en torno a 3.500 personas día. Más o menos la mitad de los que se traslada en un día normal a Málaga, lo que quiere decir que en este momento solo llegan por tren a Málaga el 5,5% de las personas que se desplazan allí. Vamos a suponer que todos fueran turistas. ¿De verdad justifica? Vamos a suponer que todos fueran turistas y vamos a suponer que ninguno que tuviera la pretensión de viajar a Málaga se busque la vida con un medio alternativo, ya sea el coche, el barco, el avión, etcétera. ¿Se puede afirmar
con el desparpajo con el que ustedes lo han hecho, desde el presidente de la Junta de Andalucía hasta los diarios de cabecera de Málaga, que Málaga va a perder 1.300 millones de euros por la falta de tren de alta velocidad. ¿De verdad hacía falta exagerar tanto? ¿Hacía falta incurrir en semejante ridículo? Que mire, si lo van a entender rápidamente, el talud que se desprendió en Álora está en este momento en la misma situación que 33 carreteras autonómicas o de diputaciones provinciales gobernadas por el Partido Popular y que a día de hoy siguen exactamente igual que cerradas que el día que colapsaron los taludes que pasaban en su entorno. Exactamente igual. Y claro, permítame que le lance una pregunta, señor Bendodo. Si estas 33 carreteras siguen aún cerradas, ¿es porque el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha hecho nada por repararlas? ¿No ha hecho nada? ¿No ha querido hacer nada? ¿O es que están en una situación distinta? ¿Han empleado ustedes todos los medios a su alcance para reponer esta infraestructura o no? Yo quiero creer que sí. O, por el contrario, tengo que pensar, al igual que ustedes lo que quieren es castigar a la población trabajadora de la provincia de Málaga, que utiliza estas carreteras todos los días para ir a su trabajo, a su centro de estudio. ¿No se dan cuenta de que su postura es una postura profundamente infantil, teniendo en cuenta que ustedes gobiernan y saben las limitaciones físicas a la hora de abordar obras de esta complejidad? Ustedes han tenido 7 meses cortada la carretera de Ronda por el desprendimiento de un talud. Pero no se acuerdan ustedes, si no ha sido hace 5 años, ni 6, ha sido el año pasado. Concluyeron ustedes las obras en octubre de un talud que se derrumbó en el mes de marzo y tuvieron esa carretera cortada durante 7 meses. Tengan un poco de memoria y tengan un poco de vergüenza, porque me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria. Fíjese que la discusión que ha tenido lugar en redes sociales, a modo de chascarrillo, de debate de pésimo nivel, no debería llegar a sede parlamentaria, porque esto no es un debate propio de un parlamento de un país como España. Aquí se debaten, creo yo, las cosas serias y con seriedad. No se debaten este tipo de cosas que se resuelven tan fácilmente. Vamos a terminar esta obra lo antes posible. Lo antes posible. No podemos trabajar ni más personas ni más medios materiales de los que en este momento estamos trabajando. 24 horas al día, 7 días a la semana. A 3 turnos, a veces 2 turnos prolongados de 12 horas al día, con la maquinaria que cabe en ese talud y con los 75 trabajadores que hay realizando esa intervención. Ya nos gustaría correr más. Ya nos gustaría poderle decir a Málaga que las cosas se pueden hacer más rápido y mejor, pero la realidad es que Adif, que ha acreditado su capacidad para hacer este tipo de obras, las hace en el tiempo que puede y con los efectivos de los que dispone, que son los máximos que se pueden poner en esa infraestructura. Muchas gracias. Créame, de verdad, subo en este segundo turno más preocupado que cuando me bajé en el primero, por lo que usted ha dicho y los datos que ha dado, de que solo el 5% de los visitantes que llegan a Málaga lo hacen en tren. El siguiente anuncio que le queda es cancelar definitivamente el AVE a Málaga. Eso es lo que parece que usted va a decir. Mire, por ponerle un ejemplo, los romanos en el año 55 a.C., en la Guerra de las Galias, construyeron un puente sobre el Rin en 10 días. En 10 días. Y usted me va a decir aquí que en 2000 años después no se puede reparar esta obra en 3 meses. Por favor, yo solo le digo una cosa. Si en vez de estar hablando de Málaga y de Andalucía, estuviéramos hablando de otro territorio de España, usted tendría otra actitud y otra diligencia, sin ninguna duda. Y lo que no entiendo, sobre todo, es que ataque usted a los medios de comunicación. A los medios de comunicación por esta información. Yo, de verdad, lo que se espera de un ministro es que nos llame a los profesionales de los medios de comunicación. Usted ha llamado a los periodistas de Málaga palmeros, buleros y mamporreros de quinta. Y se ratifica en eso. Se ratifica. Por favor. Pero de verdad, no puede ser. Señor ministro, que es usted ministro del Reino de España. Un mínimo de decoro y de respeto. Presidente, mire, señor Bendodo, quien miente para hacer de correa de transmisión de un político es un bulero y un palmero.
aquí en Málaga y en la China oriental. Segundo, señor Bendodo, mire, yo le he hecho una pregunta y usted no me la ha respondido. ¿Qué pasa con las 33 carreteras de titularidad autonómica o de diputaciones provinciales gobernadas por el PP que a día de hoy siguen cortadas desde el mismo día que se cayó el muro de Álora? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las alternativas, esas que dice usted que ofrece el Partido Popular? Mire, si el problema es que ustedes tienen tanto pasado y tanto que callar. Mire, el día 7 de abril del año 2015, un gobierno de su partido decidió que no volvieran a circular trenes con destino a Granada por las obras que se estaban realizando en la línea de alta velocidad. Obviamente, a raíz de esta decisión, Granada perdió la conexión directa con Madrid, con Sevilla, y los usuarios fueron obligados a realizar transbordos en autobús. ¿Saben ustedes hasta dónde y desde dónde? Desde Antequera. ¿Sabe cuánto duró aquel aislamiento, señoría? 1.308 días. Entonces no se acordaron ustedes de Julio César. Se ve que, en fin, Julio César, solo se acuerdan ustedes de Julio César cuando debaten conmigo. Yo se lo agradezco, que me compare usted con Julio César, en fin, es todo un halago. Pero fíjese, hasta noviembre del año 2018, que fue cuando nosotros llegamos al gobierno y pusimos en servicio con un talgo Madrid-Granada vía Moreda, no tuvo Granada tren. Granada ¿merece tanto como Málaga o merece menos, señor Bendodo? Es decir, ¿merecía su atención Granada? Entonces, por la razón que sea, pues no se acordaron ustedes de Granada. Fíjense, la Diputación de Granada publicó un informe en marzo del año 2018 con la estimación de lo que la provincia había dejado de ingresar por la desconexión ferroviaria durante 3 años. 3 años que el gobierno de su partido había relegado a esa ciudad. Les recuerdo que Granada no es un páramo, que la Alhambra y su entorno, el Generalife y su entorno, el barrio del Albaicín, pues son patrimonio de la humanidad. En fin, su Semana Santa fue declarada en 2009 fiesta de interés turístico internacional, es decir, como mínimo, pues como la de Málaga. Pues bien, el informe de la Diputación estimaba que Granada había dejado de ingresar 420 millones de euros por el aislamiento al que le castigaron durante esos 3 años. Y para hacer este cálculo había tenido en cuenta previsiones de Adif, que contaba con que la línea de alta velocidad de Granada tendría una ocupación anual de 1,7 millones de pasajeros, de los que la mitad serían turistas. Bueno, esto es en lo que cifró la Diputación de Granada el coste de la privación de ese servicio durante 3 años. ¿Cuáles fueron las alternativas? ¿Dónde estuvo el debate? ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que hay elecciones en Andalucía el día 17 de mayo. Y ustedes, sin ningún pudor, han creído que esta era una oportunidad para hacerle creer al pueblo de Málaga que el gobierno del señor Sánchez les discrimina, les maltrata, les aísla, en fin, que el gobierno de Sánchez y la señora Montero tienen algo en contra de Málaga. Es tan patética la utilización que han hecho ustedes de esto, que al final han conseguido ser la mofa y la befa de una parte muy importante de Málaga, señor Bendodo. Se hacen chistes con el dinero que ustedes han calculado que se pierde en la ciudad de Málaga porque no haya tren de alta velocidad durante la Semana Santa. No lo hago yo, los hacen las personas que viven allí, las personas que van a votar el día 17 de mayo. Y espero y deseo que este uso oportunista del debate político y de las infraestructuras de este país lo paguen ustedes caro el día 17 de mayo, porque esto que ustedes han hecho es electoralismo barato, puro y duro, irresponsable con el país, con las infraestructuras y con la función pública. Muchas gracias.